Hola a todos, soy Ara y les traigo el wrap-up del mes de octubre. Si me ven un poco colorada, en esta cama es el calor, o sea, se vino acá. Tengo por aquí mi machetito con la lista porque en octubre leí 20 libros. Espero resumirlos bastante bien para que esto quede en un solo video. Así que empecemos. Mi primera lectura fue Retratos Gatunos de textos de Sebastián Pérez y ilustraciones de Benjamin Lacombe. Es un libro, como bien dije, ilustrado con poemas sobre gatos. O sea, cada poema retrata las características del gato de la ilustración. Quizás algún hecho de su vida o su personalidad y demás. Le puse un 4 de 5. Me gustó bastante el libro en general. Obvio, las ilustraciones de Benjamin Lacombe son hermosas, pero los textos de los poemas también me resultan interesantes. La siguiente lectura que terminé el mes fue Ana Karenina de León Tolstoy. Le puse un 4 de 5. Esta es una edición abreviada y por las dudas les aviso, si alguien la tiene a la edición de Edimat Libros, dejen la introducción para el final porque tiene tremendos spoilers. Bueno, lo aprendí a las malas. De todas maneras, me gustó bastante la historia y espero en un futuro conseguir la versión completa para leerla, porque esta tiene unas 800 páginas y la versión completa tiene más de 1000. Así que calculo que le faltarán algunos detalles interesantes. Mi personaje favorito fue Levin, o sea, fue el que más me gustó cómo estaba desarrollado. Y especialmente porque es de los personajes rurales, por así decirlo. Y creo que el autor se explaya bastante lindo cuando explica lo que es el ambiente rural, la naturaleza y demás. Así que sí, fueron las partes que más me llamaron la atención. Mi siguiente lectura fue Cuentos para leer los sábados de autores varios, elegidos seleccionados por Jorge Luis Borges y Petit de Murat para el diario Crítica. Este libro tiene 22 cuentos de los más variados autores conocidos y desconocidos y que tratan diversos temas, pero todos tienen como una línea común de hablar de situaciones de muerte, suspenso, o sea, crímenes, cosas así. Está bastante interesante. Le puse un 3 de 5 porque en general hubo muchos cuentos que me resultaron buenos, pero hasta ahí no es que me hayan encantado. Pero de todas maneras creo que es una interesante antología de cuentos. Mi siguiente lectura fue Nueva visita a un mundo feliz de Aldous Huxley. Para serles sincera, no había averiguado mucho de este libro antes de ponerme con él. Y estaba convencida de que era una continuación de Un Mundo Feliz, cosa que no es así, sino que es un análisis crítico que hace el autor sobre la sociedad, pensando cómo lo que él plasma en su novela podría realmente darse en un futuro en el mundo real. Así que hay ciertas situaciones que uno piensa, Dios, estaríamos muy mal, o estamos mal. Bueno, la cuestión es que más que nada, la primera mitad del texto me resultó muy interesante y la segunda mitad como que me aburrió un poco. Se centra en ciertos momentos en lo que es exclusivamente temas políticos y demás, y eso no me llama mucha atención. Así que le puse un 3 de 5 y si le llama la atención lo que es las críticas, análisis críticos sociológicos, pues se los recomiendo. Mi siguiente lectura fue una relectura y es Romeo y Julieta de William Shakespeare. Esta edición de Aguilar nunca la había leído más que el estudio preliminar, que está muy interesante. Y una vez más, si no conocen la obra con anterioridad, pues no la lean porque está lleno de spoilers. En realidad el análisis preliminar es como un estudio crítico de la obra y sus características, así que sí, explica lo que es la personalidad de los actores, sus características dentro de la historia, determinados diálogos y demás. En cuanto a la obra en concreto, creo que la traducción que tiene esta edición es bastante interesante, es como más culta, superior, no sé. O sea, he leído versiones que son como con un español fácil, por así decirlo, con palabras comunes y demás, pero en este hay como una utilización más amplia del lenguaje con más vocabulario. Así que me gustó mucho y sigue siendo mi obra favorita del autor. Ya veremos cuando avance más en lo otro que ha escrito.
Mi siguiente lectura fue Llevados por el deseo de B.J. James. Es una de las 3 novelitas que está en este librito. Es de romance. Los protagonistas en un momento fueron amigos, tuvieron una affair, bueno, cuestiones que pasan. Y el destino los vuelve a juntar por una situación un poco dramática. Entonces vemos cómo empiezan a descubrir lo que fue de la vida del otro y cómo empiezan a darse cuenta que lo que sintieron alguna vez sigue estando ahí. Así que bueno, le puse un 3 de 5. Es un romance bastante lindo. El misterio que hay es muy fácil de descubrir sinceramente, pero hay algunos giros de la relación de ambos que me gustó mucho. La siguiente lectura la hice en ebook, así que se la dejo por aquí. Es Saimaka de Ricardo Guiraldes. Le puse un 2 de 5. En general lo que es la prosa del autor me gusta, pero en esta historia sigue a un personaje que hace un viaje desde Buenos Aires terminando en Panamá. O sea, es un recorrido bastante interesante porque va hacia Mendoza, si no recuerdo mal, cruza Chile va subiendo y demás. Y conforme pasa ese viaje conoce a una pareja de hermanos que también está viajando y empieza a sentir cosas por la chica. Así que al leer la historia vemos cómo él refleja esos sentimientos, si la chica le corresponde o no, qué pasa cuando el hermano se entera y cosas así. Bueno, está ambientada en una época no tan antigua, pero sí, es unos cuantos años atrás. Y el lenguaje es bastante lindo, de Ricardo Guiraldes, pero ya les digo, el desarrollo en sí de la historia o los personajes no me terminaron de convencer. Entonces había momentos que sí me gustaban y otros que me resultaban un poco aburridos, así que por eso la anoté. Mi siguiente lectura fue El sueño de los durmientes de Tamara Horowitz. Le puse un 3 de 5. Esta es una novela de fantasía, middle grade, podríamos decir, creo. La cuestión es que es un libro autoconclusivo. Desarrolla el tema de los durmientes y los caminantes, que viene a ser así como personas que al soñar hacen que sus sueños sean reales para otras, que vendrían a ser los caminantes, que pueden entrar en esos sueños como si fuera un mundo real. Y el problema aquí es que en el contexto donde está la protagonista, es un pueblito en el medio de un valle, pues hay como fuerzas de la naturaleza y leyendas y demás que van a hacer que empiece a ser peligroso estar en ese lugar. Y vemos a la protagonista pues descubriendo lo que realmente es, porque ya no lo sabía, y buscando una forma de escapar a ese final que está predestinado para el lugar donde se encuentra en actualidad. La historia siente entretenida, probablemente le hubiera puesto más notas si hubiera tenido un mayor desarrollo, pero como es una novela tan cortita no llegué a conectarme de todo con lo que está sucediendo. Y además la premisa de la autora creo que da para mucho más, o sea, una novela más extensa. De todas maneras, si les llamó la atención, se los recomiendo porque está muy interesante. A continuación empecé con una saga de la cual tengo hasta ahora 5 títulos, y es la saga Sanctuary de R.J. Scott, se los dejo por aquí. Iré leyendo los títulos porque los tengo en inglés y no me los acuerdo todos. El primero se llama Guardian Morgan y le puse un 4 de 5. El segundo de Only Easy Day y le puse un 3 de 5. El tercero Face Value y le puse un 3 de 5. El cuarto Still Waters y le puse un 4 de 5. Y el quinto Full Circle y le puse un 4 de 5. Hasta ahora, sé que es una saga que tiene más libros, pero hasta ahora lo que se ve del desarrollo es que Sanctuary es como una empresa de protección de testigos particular, o sea que es apoyo del FBI y demás organizaciones estatales. Está conformado por bastantes integrantes que se dedican a distintas cosas, o sea, entre la tecnología, de ser guardaespaldas, cuidadores o, bueno, demás, investigadores. Entonces, lo que vemos en estos 5 libros es una trama general que se basa en la persecución a una familia que está relacionada con los crímenes que se están cometiendo en algún contexto, pero como esta familia está relacionada o está metida también en la política, pues es complicado que le sigan la pista y puedan encarcelarlos. Así que a lo largo de estos 5 libros vamos viendo pequeños detalles que se van descubriendo que ayudan a esta empresa, junto con el FBI, a ir encarcelando a esta familia.
En cada uno de los libros conocemos a una pareja de personajes. Alguien que está involucrado de alguna manera en esta investigación porque ha visto algo, porque sabe algo, y otro que es el guardián, que le va a ser entregado dentro de Centauri para protegerlo. En la primera novela se da el caso de que Morgan ve un asesinato, entonces como un testigo, y como está relacionado con esto, pues es perseguido y demás, y lo llevan a la protección. Y bueno, Centauri totalmente se hace cargo y vemos la relación que se va a entablar entre él y su guardaespaldas, que es bastante interesante. A continuación, en las siguientes novelas también vemos a otros personajes que van a tener cierta relación con este crimen y que van a conocer a algunos de los integrantes de Centauri. Ya sean, por ejemplo, el doctor, otros guardias de Centauri, un especialista de tecnología. Y vamos viendo cómo se dan las relaciones entre los personajes dentro de cada una de las novelas, siguiendo a su vez la trama general de la historia. En el quinto libro queda pie como para dos distintas parejas a continuación. No quería leer la sinopsis del siguiente libro hasta que no lo tenga. Así que bueno, espero con ansias ver cómo va a seguir la cosa porque está interesante. Sí les aviso, bueno, seguramente se dan cuenta que es romance homosexual y está bastante interesante lograda la trama y la construcción de los personajes. Mi siguiente lectura la terminé entre medio de estos libros y fue Eldest de Christopher Paolini, el segundo de la saga de El Legado. Le puse un 5 de 5, me gustó más que el primero, no sé si mucho más, pero sí más que el primero. Exclusivamente porque aquí vemos cómo Eragon va conociendo, por ejemplo, más a los elfos o a los úrgalos y va desarrollando sus conocimientos en cuanto a la magia, en cuanto a la relación con Saphira y el origen de todo lo que está sucediendo. Hay unos descubrimientos dentro de la historia que a uno le dejan con la boca abierta pensando, ¿qué me estás contando? ¿En serio? O sea, y hay situaciones muy dramáticas y momentos en que uno dice, ¿cómo puede estar pasando esto? La batalla, al igual que en el primer libro, se centra hacia el final de la historia, concentrando la acción ahí. Es una batalla bastante interesante con unos puntos de vuelta que hacen que sea más llamativa que la del primer libro. Y pues sí, estoy con muchas ansias de seguir con el tercero, a ver qué nos depara este autor con la historia y con Eragon. A continuación también leí una serie de libros que no sé si es trilogía solamente o va a ser una saga, que es Sammy y sus amigos, o los amigos de Sammy, que es de Stormy Glen. El primero es Picture Me Perfect, le puse un 4 de 5. El segundo, Sammy Dane, también le puse un 4 de 5. Y el tercero, His Dirty Little Secret, que también le puse un 4 de 5. O sea, los tres un 4 de 5. En general, lo que es la prosa de Stormy Glen me gusta cómo crea sus personajes y cómo crea sus historias, aunque a veces parezcan muy parecidas unas entre otras. En lo que es esta saga en concreto, tenemos siempre como protagonista algún oficial de la ley, en este caso investigadores, policías, bueno, detectives. En el primer caso vemos a Nikki y un policía que es Troy. Troy es el compañero de su hermano en la policía, así que bueno, se terminan conociendo por situaciones distintas y vemos el desarrollo de su relación y también presenta dentro de esta historia a los personajes que vendrán en un futuro dentro de lo que seguirá. En el siguiente vemos al hermano de Nikki y al hermano de Troy, o sea, los hermanos de los personajes del primer libro. Me pareció que esta segunda historia era un poco más dramática que la primera en cuanto a ciertas situaciones que suceden, pero se desarrolló bastante de forma más interesante lo que es el romance de los protagonistas. Y la tercera historia tiene con protagonistas a amigos de los personajes que ya vimos con anterioridad y también es una situación muy dramática, o sea, más dramática que la anterior, porque empiezan a verse involucrados ciertos traficantes de drogas y delincuentes que no están muy a favor de que los metan presos. Así que hay problemas ahí de persecuciones y cosas. En general,
son historias entretenidas, son cortitas, al igual que las de R.J. Scott son de romance homosexual y sirven para pasar un tiempo bastante interesante. Así que si les llama atención este género, pues se los recomiendo, porque son unas historias que merecen la pena. Entre medio de estos leí El último lector de Riccardo Piglia. No sé si lo he publicado o no, pero lo leí dentro de una iniciativa de un book tag, así que si está publicado se lo dejo aquí arriba. Este libro no es una novela, sino que es un análisis crítico literario sobre la figura del lector y del escritor en la construcción de los lectores literarios. Y de lo que nos habla Riccardo Piglia es de figuras importantes dentro de lo que es la escritura o la sociedad en sí, que tenían, porque hablo de dos personas muertas. Bueno, que tenían cierta relación con la lectura y la escritura. Es un libro que tiene 6 capítulos, en cada uno de ellos se centra en algún tema en concreto, ya sea hablar de las características de cómo escribía algún autor o de alguna obra y sus personajes, pero siempre con la figura del lector en mente, cuál fue su importancia y demás. Le puse un 3 de 5 porque hubo algunos capítulos que me resultaban un poco aburridos, pero en general creo que es un análisis crítico interesante y deja ciertos puntos abiertos que sería interesante ver en otros trabajos. A la par que El último lector leí La niebla de Stephen King, que fue una lectura conjunta con un grupo de Goodreads. Este libro en sí contiene 3 relatos. El primero, que es La niebla, que es más bien una novelita corta de unas 200 páginas. Y después el relato del mono y el tajo de la señora. La niebla me encantó. O sea, hacía bastante tiempo había visto yo la película. No recordaba bastante bien, pero conforme leía la historia seguían apareciendo imágenes. Y creo que eso me hizo que lo apreciara más. Un punto interesante. El final es totalmente distinto en el libro y en la película, pero según dicen, el final de la película es el que hubiera querido Stephen King. Y lo entiendo completamente porque el de la película es muy macabro, muy Stephen King. El del libro es más light y más esperanzador, así que me gusta más el del libro, pero sí, el de la película es muy creepy. En cuanto a los otros relatos que están en esta historia, el mono es bastante aterrador porque tiene como personaje a un juguete, que es el mono, que es muy macabro y causa muertes allá por donde vaya. Y vemos cómo el protagonista intenta salvarse a sí mismo y a su familia de la influencia de este muñeco malvado. El último cuento del atajo de la señora Todd tiene como ciertos tonos paranormales de otros mundos paralelos. En ciertos momentos resulta muy complicado, pero después tiene como un final más tranqui, o sea, no tan aterrador. Bueno, en general entonces le puse un 4 de 5 y sí, las 3 historias me gustaron, aunque mi favorita es La niebla, obviamente. Ahora sí, la última lectura del mes fue Steve Starkhouse de Melinda Tao, y es que después de leer Romeo y Julieta me quedé con ganas de leer este, que es como una continuación de la historia ambientada en el mismo mundo, con algunos de los personajes de historia original y otros nuevos o reinterpretados. Le puse un 4 de 5 a esta historia. Me gustó bastante el desarrollo que plantea la autora de los personajes, y es que aquí los principales van a ser Rosalina y Benvolio. Otra vez vemos a las familias enfrentadas, pero ahora no es lo más importante ese enfrentamiento a la familia, sino que tras ese enfrentamiento se desarrolla una trama de intriga política en la cual ciertos personajes van a luchar por tener el control de la ciudad de Verona y destronar a Scalo. Y cuando se empieza a desarrollar esa trama de intriga política, como que la historia da un giro y se vuelve más interesante y atrapante. O sea, la mitad final de la historia como que no podía soltarlo, quería saber qué iba a pasar y cómo se iba a desarrollar todo. Y no podía aceptar que nadie se diera cuenta de qué tan malos eran esos personajes, que son los malos. Hasta que, bueno, se dan cuenta y wow. Estas batallas finales y demás me resultaban muy interesantes. Y al final hay una nota de la autora haciendo alusión a cómo se inspiró para escribir la novela, que también me gustó mucho porque se ve realmente el amor que tiene hacia las historias de Shakespeare.
y cómo pensó todo detenidamente para desarrollar un tema interesante. Esas fueron todas mis lecturas del mes de octubre. Espero me dejen en los comentarios qué leyeron ustedes. Y sí, estoy contenta porque fue un mes productivo y espero que el siguiente también lo sea. Nos vemos en un siguiente video. Adiós.